Por eso es muy importante, y esto último de aplicar directivas, cuando hablamos de aplicar directivas nos referimos a políticas de grupo, y es muy importante hacer la aclaración por ahí, que para que nosotros tengamos una infraestructura de group policy ejecutándose de una forma, por llamarlo así, correcta, es muy importante tener bien estructuradas nuestras OUs, porque muchos de los problemas de troubleshooting vienen porque las OU o la estructura de OUs no se encuentra bien definida. ¿Okay? Repasamos un poquitico los componentes físicos y lógicos de AD. Hablamos de que el almacén de datos es un componente físico, los controladores de dominio y los catálogos globales. Como componentes lógicos, particiones, esquema, roles maestros, entre otros. Roles Tengo un par de maestros. preguntas, Brian, sobre las OUs, que si los OUs es una forma de evitar los subdominios, tal vez. Pregunta Eloy. Y Mario pregunta qué significa una U. Entonces creo que ahí le puedes responder en una sola respuesta a los dos. Ok, ve. Como hablamos anteriormente, la simplificación de dominios y demás depende mucho de nuestra organización y depende de muchas cosas. Pero siempre se utiliza la parte de un único dominio y un único forest. Entonces podemos representar nuestra organización, ya sea por departamento o por área geográfica, basados en las OUs. ¿Y qué significan las OUs? Unidades organizacionales, que al final de cuentas viene siendo como las carpetas de Windows, con las carpetas que yo tengo mis documentos y voy organizando toda mi información ahí. Esto mismo es lo que hace el ASOU, organizarme toda la información del directorio en el Active Directory. Sí, Así es. básicamente la SOU es una forma elegante y más de mercadeo que le puso Microsoft a un simple contenedor donde vamos a estar metiendo objetos de Ok, y nuestro árbol. nos sirve al final de cuentas es para organizar todos nuestros objetos, porque si nosotros no tuviéramos la posibilidad de crear OUs en nuestra consola de AD, pues vamos a tener, si tenemos por decirte algo, 3.000, 4.000 usuarios, vamos a tener todos en un solo contenedor, vamos a tener todos los equipos en un solo contenedor, y a la hora que yo quiera aplicar políticas o aplicar un poquito de políticas más granulares, voy a tener muchos conflictos por ahí, Sí, porque tengo es como quien como dice, trabajar nuestra máquina sin carpetas y tener todo en el raíz, es lo mismo. básicamente. Es lo mismo, es como tener todos los documentos y todo lo que tenemos en la raíz de C. Es bastante complicado. Entonces, las OUs vienen a ser algo similar. Y adicionalmente, las OU nos van a permitir aplicar ciertas políticas a los objetos que estén dentro de esas OUs, quiere decir que extiende mucho más la funcionalidad que un simple contenedor de objetos. Así es. Bueno, vamos a ir un poquitico tal vez más rápido, Víctor, porque el tiempo corre y Estamos cortos de tiempo, estamos cortos muchas de tiempo. preguntas. Ok, ¿qué son los controladores de dominio? Y vamos a hacer una descripción rápida del servicio o qué hace el DNS con el servicio de Active Directory, que son los servidores de catálogo global. Ya comentamos un poquitico de eso, que es el almacén de datos, que es la replicación, que son los sitios y que trae nuevo 2008 R2. Bien, controladores de dominio son servidores que tienen instalada la función de servidor de Active Directory Domain Service. Hospedan una copia del almacén de directorio. Recuerdan que hablamos y hace 5 o 10 minutos volví a mencionar el concepto de multimaestro, que es decir, todos tienen una base de datos compartida en común, brindan servicios de autenticación y autorización y entre ellos se replican cambios. Si yo creo un usuario, les va a ir a replicar ese cambio al otro control de dominio y así sucesivamente. Y podemos administrar cuentas de usuario y recursos de la red también. ¿Ok? En este punto específico, ¿alguna pregunta? No, ¿Alguna duda? no, podemos continuar. ¿Ok? Servicio de DNS. Active Directory necesita una infraestructura de DNS. Y aquí aclaro, DNS exclusivo para Active Directory, no DNS público. Me ha tocado ver implementaciones donde tienen el mismo servicio DNS que está integrado en nuestro servicio de directorio publicado para página web y otras cosas. Entonces, esto es servicio DNS únicamente y exclusivamente para los servicios de Active Directory, no servidor público. ¿Ok? No es un DNS público, es un servicio DNS exclusivo para Active Directory. ¿Para qué me sirve el DNS? El DNS me sirve para resolver IPs, nombres y viceversa. Entonces, Active Directory necesita una infraestructura DNS para poder funcionar.
¿Tiene que ser exclusivamente Microsoft? Pues no, la recomendación sí es que sea Microsoft. Ahí una vez me tocó ver un cliente que tenía un servicio DNS que era de terceros y tenía muchos problemas. Era un cliente de gobierno aquí en Costa Rica y bastante grande el directorio. Pero sí es recomendado que el servicio sea Microsoft. Los nombres de dominio deben ser nombres de dominio DNS o FQDNs. Recuerden que si hablamos de FQDN, nos estamos refiriendo al nombre de mi dominio con un sufijo. Hablábamos al principio de que vimos un a.com, b.com. Eso es un nombre de dominio o un nombre FQDN. Que FQDN significa Fully Qualified Domain Name, nombre completo de dominio. Los registros de un controlador de dominio deben de estar registrados en el DNS exactamente para que permita a los demás controladores de dominio encontrar esos servicios o hacer búsquedas de cliente hacia los controladores de dominio o que los clientes encuentren mis controladores de dominio. Y ya vamos a ver ahora cuando entremos en detalles a instalar y a configurar, vamos a ir viendo todo esto que hemos hablado. Las zonas DNS pueden almacenarse en AD como zonas integradas. Yo tengo, por ejemplo, mi zona principal, mi zona a.com, y la tengo integrada con mi controlador de dominio o con mi Active Directory. Cada vez que los servidores o controladores de dominio repliquen los datos, esta zona va a ir en esa replicación. Si yo no tengo integrada la zona con Active Directory, voy a tener que usar el concepto de DNS primario, DNS secundario y hacer transferencias de zona entre uno y otro. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la zona integrada, si yo hago el cambio en un control de dominio, voy a tener que replicar ese cambio o ir manualmente a cada control de dominio y agregar ese récord que yo acabo de crear. En cambio, si yo utilizo zonas integradas, todo lo que yo haga en un DC se va a ir replicando a los demás. Entonces, obligatoriamente o recomendado, pongan siempre el check de zona integrada. Unas preguntas que acaban de surgir aquí. ¿Qué es una zona integrada? Pregunta Johnny Sandoval. Ok, esto se los voy a mostrar ahorita que instalemos ahí la consola, ya instalemos Active Directory, ya vamos a ver qué es una zona integrada, cómo funciona y para que les quede un poquito más claro el concepto. Y también vamos a ver un poco más claro qué es una zona para la pregunta que hace Lili Joana sobre las zonas de DNS. ¿Qué pregunta hicieron, Víctor? Pregunta que si podrías aclarar el concepto de la zona, pero ya cuando lo veamos que estemos creando la zona en No, Active Directory se va a entender un poco mejor. Y pregunta claro, Mario que si tengo varios controladores de dominio, ¿tendría muchos DNS? no. O sea, muchos DNS o servicio DNS instalado como requerimiento para Active Directory, sí. Voy a tener en cada control de dominio, voy a tener mi servicio de DNS instalado para que él pueda replicar la zona principal de mi dominio o a cuál el dominio pertenece. Sí, lo ¿Ok? recomendable es que Todos los, como mínimo se necesita uno que haya en todo nuestro dominio un servidor DNS, pero conforme vamos teniendo más sitios y más requerimientos, vamos agregando el servicio DNS a otros controladores de dominio Ahí la recomendación para temas de recuperación y alta disponibilidad es que cada controlador de dominio tenga su servicio DNS instalado como mejor por- práctica por- como mejor y ya práctica. configuraremos los clientes para que usen preferiblemente a un par de controladores de dominio de nuestra red. Eventualmente sí, porque si tengo dos, si me falla uno, pues tengo toda la posibilidad de recuperarme del que ya tengo. Entonces, si no tuviera el servicio DNS, pues voy a tener que instalarlo y realizar un procedimiento adicional para recuperar ese DNS basado en la replicación que ya tiene Ok, o la información que ya entonces tiene. en resumen sería tener el servicio DNS instalado en todos los controladores de dominio de nuestro dominio. Como mejor práctica, así es. Perfecto. Ujú. Ok, catálogo global. Ahí ya habíamos hablado un poco de lo que eran los catálogos global, que mantienen una copia del directorio, que almacenan referencias de objetos, no se puede escribir propiamente sobre él y actualiza sus valores según atributos del esquema. Así básicamente es. Ok, ¿alguna pregunta con el tema de catálogo global, con los temas anteriores, para Con el entrar un tema de poquito DNS ya? preguntaban si que quién balancea la carga a nivel de DNS. El balanceo básicamente es como nosotros configuremos a los clientes en su dirección IP, el orden que le demos de los servidores DNS. Tendrán un servidor Sí, primario. correcto. Y eso depende mucho también, Víctor, de la parte.
Acuérdese del round robin y del peso que yo le asigne también a los registros SRV en el DNS, que igualmente, cuando ya entramos en la práctica, ya vamos a ver un poquito más de eso y les va a quedar más claro el tema. Perfecto. Y al tener varios DNS, ¿no se crea tráfico? Pregunta José Rolando. Pues el tráfico se crea es únicamente cuando yo creo objetos o meto máquinas al dominio o estoy actualizando datos, se llaman registros Sí, y o, es más que todo un servicio para o, consultas. o valores en el DNS, sí, es un servicio para consultas, pero igual el tráfico que genera es un tráfico mínimo. Y lo que replica es simplemente lo que cambia, no es que esté replicando toda la zona cada vez que se realice Exactamente, un eso es lo que cambio. iba. Ajá. Correcto, eso es lo que iba. Así, cada vez que se realiza un cambio lo va a replicar, no replica toda la zona completa. Igual para eventos para situación de administración, el tener un DNS integrado y tener más de un servicio DNS, pues es una buena práctica. Como lo dije hace un ratico, si yo no tengo el servicio integrado y realizo un cambio, voy a tener que ir a todos mis servidores de DNS a hacer todos esos cambios manuales. Y pregunta Marvin también Mm, que si cuando hacemos el backup del system state estamos respaldando la configuración de las zonas DNS integradas. si lo tengo integrado, sí. Si no lo tengo integrado, tengo que ir a respaldar un archivo TXT que está en la carpeta Windows DNS. Pero en el 99% de los casos lo debemos tener integrado. En el 99% de los casos y recomendación y mejor práctica, integrado. Y no publicado, no que lo utilicen como servidor DNS público, porque he visto, y se lo digo, Víctor, es aterrador. Tienen seguridad, firewall por todo lado y tienen servicio DNS publicado. Claro, y viene alguien desde afuera, se conecta al DNS y puede hacer una transferencia de Claro, zona o consultar todos los objetos internos claro. de nuestra red. Y lo mejor de todo, tiene una recursividad habilitada y demás. Todo. Sí, es Entonces como están tener así. un guarda armado en nuestra puerta, un perro guardián y dejar la ventana de atrás de la casa abierta y sin nada de protección. Exactamente, exactamente. Sí, así es. Pero sí pasa, créeme que sí pasa. Ok. Eh, ok, ¿qué es el almacén de datos? El almacén de datos de Active Directory contiene toda la información y procesos que se almacenan y administran en el directorio. La base de datos de Active Directory es un archivo nts.dit que está ubicado en Windows NTDS. Por lo general, Windows, ¿verdad? Al menos de que le cambiemos el nombre de la carpeta de instalación de Windows, pero sí se utiliza la variable system root NTDS. ¿Ok? Solo puede tener se puede accesar únicamente por el protocolo de controlador de dominio o por la consola de administración de un controlador de dominio. Es la única forma de accesar la base de datos. Por ahí he visto y por ahí vi una vez accesos de bases de datos de Active Directory a través de Visual Studio. Estuvo muy interesante eso. Pero sí, ¿aquí alguna pregunta con esto? No, ahora no he recibido preguntas. Replicación. La replicación, como hablamos anteriormente, es actualizar los datos a los demás controladores de dominio, toda la información que yo ya tengo, decirle al controlador de dominio, ok, tenga, aquí hice un cambio, esta es la información que necesita tener. Entonces, la replicación en Active Directory garantiza que todos nuestros DCs tengan la misma información y utiliza el modelo de multimaestro o varios maestros. Recuerden que ya no vamos a usar el modelo de servidor de control de dominio principal y controlador de dominio secundario. Todos son principales y todos son controladores de dominio adicionales. Se puede administrar creando sitios y demás. Ahorita vamos a ver un poquitico ahí la parte de la parte de sitios, lo que es el que continúa y les voy a explicar, ya conocemos en la práctica qué son los sitios, cómo se ven los sitios y para qué me sirven los sitios. ¿Okay? Los sitios, básicamente, Active Directory se utilizan para hacer una representación lógica de nuestra red, cómo está constituida nuestra red, cómo están nuestras sucursales enlazadas, los enlaces y demás. Entonces, con toda esa información que yo tengo, yo le voy a decir a mi servicio de directorio, Active Directory, bueno, vea, yo tengo una oficina principal, tengo dos sucursales, están conectadas por un vínculo WAN. El vínculo WAN es un vínculo de un enlace no muy fiable. Yo necesito que usted me replique los datos cada cierto tiempo, cada 3 horas, cada 2 horas o cada vez que se ejecuta un cambio. Entonces, toda esa información yo se la voy a meter a la consola de los sitios de Active Directory y Active Directory se va a encargar de administrar esa replicación según la información que yo le ingrese. Yo le puedo igual asociar IP, le puedo decir, bueno, el sitio A
tiene un segmento IP diferente al sitio B. Entonces, cuando una máquina tenga o esté en el sitio A, va a autenticar con el controlador de dominio del sitio A. Si se mueve al sitio B y va a recibir un direccionamiento 172.16xx, él sabe que tiene que autenticar en el controlador de dominio del sitio B y así sucesivamente. Esto también aplica mucho para cuando tenemos muchas sucursales conectadas entre sí y demás y no creamos esta diferencia o hacemos esta configuración de sitios, resulta que todos los clientes llegan a autenticar donde sea y hacen autenticación a través de enlaces de 500K, 256K o enlaces que son un poco fiables y pues los saturan, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Al igual si tenemos varios dominios y como comentó un compañero ahí al principio, ¿qué pasa si el tráfico es muy grande, el de las zonas DNS, o estoy haciendo muchos cambios en el DNS o creando muchos atributos? Ok, si yo no defino este tipo de cosas en la consola de sitios, vamos a tener que los enlaces se van a caer, vamos a tener un tráfico exagerado a través de esos enlaces web. Entonces es importante este tema de los sitios, meter la información y estructurarlas como quien dice, como debería ser, ¿verdad? ¿Alguna pregunta por aquí, Víctor, con esto? Vamos a ver, dice Víctor. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? Aló. Sí, sí, le escucho, Víctor. ¿Una WAN sería un sitio entonces? Pregunta Raúl. One, el enlace, ok, según si hay dos sucursales conectadas entre sí por un enlace, eso se toma como una configuración One o una red One. Sí, y básicamente un sitio está hablando más de la velocidad que hay de conectividad entre los dos lugares geográficos, más que estén separados o no. Si está una Así es. conexión muy lenta, pues lo podríamos considerar como un sitio, pero si tenemos dos sucursales y tenemos una conexión a 1 giga, básicamente podemos tener todo dentro del mismo sitio sin ningún problema. Así es, porque recuerde que según toda esa información, y así van a replicar mis DCs, los controladores de dominio dentro del mismo sitio replican cada 15 segundos. Fuera del sitio, replican cada 3 horas por default o el tiempo que yo les vaya a definir, ¿verdad? O bien cada vez que se realice un cambio. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Y cuál sería Entonces, el mínimo de velocidad recomendado para un enlace para replicación? pues según lo que yo vaya a replicar, pero por lo general un enlace óptimo para una replicación es de 512K para arriba, porque también se tiene que tomar algunas cosas ahí en cuenta a la hora de crear políticas de grupo. ¿Ok? Entonces un enlace 512 será un enlace fiable para la replicación de AD, ya que hay políticas de grupo que según lo que vayan a hacer, si es instalación de software o demás, yo tengo que decirle que se está aplicando a través de un enlace que es inferior a 512K. Y pregunta Juan que a qué se refiere con costos de replicación en los sitios. Ok, costos de replicación. Vamos a hablar de las rutas preferenciales para replicar los datos a través de los enlaces. Enlaces, hablamos de los enlaces de comunicación y de las rutas que yo defina en la consola de sitios. Por lo mismo, para que ya me entienda mejor, es cuando ya entremos en la práctica. Sí, básicamente es que podemos tener dos caminos para replicar entre dos controladores de dominio separados y mediante los costos le decimos que preferiblemente se vaya por un camino y no por el otro que puede ser un poco más lento, así el controlador de Más dominio lento, esté más exactamente. cerca. Exactamente, ahí le estamos diciendo, no le dé la vuelta a la manzana para cruzar la calle. Y a ver, tengo otras preguntas. ¿Cómo se maneja la replicación en sitios con un ambiente lento? Con un enlace lento, pregunta Juan Torres. Ok, lo Básicamente son recomendado. los costos. Le vamos a indicar por dónde va a replicar y por dónde no va a replicar. O bien vamos a utilizar la replicación basada en cambios. Cada vez que yo cree un usuario o meto una computadora en dominio, vaya a replicar ese cambio. No voy a estar programándole que cada 3 horas vaya y haga toda la replicación para no replicar nada. Y pregunta Entonces, Agustín que qué pasa si tengo N subredes en un mismo sitio. ¿qué pasa si tengo un N? Ok, las vamos a definir y vamos a decir a Active Directory que en ese sitio yo tengo estas subredes. Todos los usuarios que pertenezcan a estas subredes, pues vayan a autenticarse a sus controladores de dominio pertenecientes a este sitio. Siempre es bueno definir las redes aunque tengamos un solo sitio. Si tengo una subred 10.0.1 y otra 192.168, pero un solo controlador de dominio, utilizo esta herramienta para realizar la configuración de mi AD. Sí, básicamente es definir todas las
las redes y la topología y los esquemas de direccionamiento en los sitios para que Active Directory sepa cómo replicar. Por cada Correcto. sede remota debo tener un controlador de dominio aparte. Cada sede remota, hay una regla que dice que después de cada 10 usuarios, menos de 10 usuarios se toma como una oficina satélite y para eso se le asignaría una branch o una sucursal para ir a autenticar. Cuando tengo más de 10 usuarios, la práctica o lo que se recomienda es tener un controlador de dominio en esa oficina. Entonces las reglas serían básicamente más de 10 usuarios, recomendado con un controlador de dominio. Menos de eso, que vayan a autenticar a una sucursal que yo defino. Y preguntan ya para terminar, Alejandro, ¿cómo puedo reforzar la replicación en todos mis controladores de dominio? Ok, eso lo vamos a ver en la consola. Cuando ya creemos nuestro controlador de dominio adicional, le vamos a ver cómo forzar la replicación entre controladores de dominio. Perfecto. Es básicamente clic derecho sobre la conexión y darle replicar ahora. Pero E ahora lo igual vamos a nos ver vamos a cómo se dar hace. cuenta si la replicación tuvo éxito o no para responder la pregunta Así es. de Raúl. Ujú. Y tengo una pregunta que habrá algún cálculo entre el ancho de banda y la replicación entre los controladores de dominio. Pues sí, ahí existe alguna información con esto para calcular, pero al final de cuentas, todas las conexiones que se hacen entre controlador de dominio y entre sitios basadas en el enlace y demás, lo realiza un algoritmo que ya trae Active Directory que se llama el KCC. Él se encarga de crear esas conexiones y hacerlas automáticamente para que se repliquen los controladores de dominio. Y, tam- Uno no las puede realizar manualmente, pero la recomendación es dejar que KCC se encargue de todo ese tipo de cosas. y Tiene que ser pregunta, muy estricto, muy específico el tema para realizar nosotros manualmente una conexión. bueno, sí tengo ahí ya varias consultas, pero creo que mejor vamos a continuar y después las estaremos respondiendo. Bien, novedades de Windows 2008.